falsificaciones en el Nuevo Testamento, es decir, están atribuidos a personas que no son sus autores. Efesios, Colosenses, el segundo de Tesalonicenses, el primero de Timoteo, el segundo de Timoteo, Tito, el segundo de Pedro, lo cual es muy interesante porque Pablo no es testigo ocular de Jesús, pero es que de las epístolas que se atribuyen a Pablo la mitad ni siquiera lo son, ¿vale? Luego, ninguno de los profetas que... Uno de los argumentos que los apologistas musulmanes utilizan para desacreditar nuestra fe con el propósito de hacer que sus ideologías, con el propósito de hacer de que sus enseñanzas puedan cajar con lo que ellas mismas e internamente su Corán dice, uno de los argumentos que ellos utilizan para destrozar las verdades que ahora abrazamos del Evangelio, de la sola gracia, de la sola fide, de solo Cristo Jesús, es decir, que el apóstol Pablo inventó el cristianismo. Ese es uno de los argumentos que utilizan los apologistas musulmanes que promueven y predican el Islam. Dicen cosas como, por ejemplo, de que Pablo no es el autor de las cartas, que nosotros como cristianos reconocemos que son escritos de él y que Pablo es la persona que trajo e inventó todas las doctrinas que ahora nosotros decimos que son las doctrinas cristianas. Este es uno de los argumentos que ellos utilizan y en esta oportunidad, en este video, vamos a defender nuestra fe, a prestar razón y defensa de la fe que hemos abrazado y hemos recibido para desmantelar esta horrenda mentira que están promoviendo. Pero antes de avanzar, vamos primeramente a colocar algunos videos, como tenemos de costumbre de hacer, en los cuales vamos a mostrar que los apologistas musulmanes realmente creen esto. O sea, esto es el argumento que ellos presentan. El apóstol Pablo es el inventor del cristianismo. El apóstol Pablo no es fiable, no es una persona que debamos nosotros escuchar. Vamos a escuchar lo que ellos dicen, lo que ellos argumentan, y a partir de allí vamos a traer algunas verdades a nuestro corazón, respondiendo y debatiendo o argumentando ante estas mentiras que se están propagando, con el propósito, amados hermanos y amigo que me escuchas, que no has recibido a Cristo y que no conoces el Evangelio, no seamos engañados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre. No seamos engañados por aquellos que tuercen la palabra del Señor, sino que como tenemos de costumbre, y es mi deseo en este canal, seamos nosotros yendo constantemente a lo que está escrito para que así nosotros veamos qué es lo que realmente hemos recibido como fe. Entonces, vamos a ver algunos videos de apologistas musulmanes para que veamos qué es el planteo que ellos hacen y a partir de allí, luego de esto, vamos a analizar sus argumentos y luego vamos a responder ante sus presuposiciones. El primero de ellos que vamos a ver es Karami. ¿De acuerdo? Karami es un apologista musulmán, que él es de aquí de España. Entiendo que vive aquí en Barcelona, pero bueno, el punto es que Karami está haciendo un debate, ¿vale? Contra un chico que supuestamente es cristiano, esto no lo sé, de verdad, pero uno de sus argumentos para debatir en contra del cristianismo, en contra de lo que ahora nosotros creemos que es nuestra doctrina cristiana, es precisamente este tema, el tema de que Pablo no es una persona a quien debemos escuchar. Vamos a escuchar su argumento. La mayoría de sus autores son anónimos, alrededor de 27, de acuerdo a los especialistas, y que los textos han sufrido ediciones, quizás luego hablemos más. El canon, es decir, la colección con la lista de libros que tenemos en el Antiguo Testamento, fue llevado a cabo por los rabinos judíos alrededor del siglo II después de Cristo, ¿vale? Lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento. Muchos de los autores no son testigos oculares de la vida de Jesús. Los autores de los evangelios son anónimos. Pablo no es un testigo ocular. Y los textos han sufrido ediciones, lo sabemos a ciencia cierta. El canon, ¿quién decidió que los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento son inspiración divina y no otros? Esto fue canonizado en varios concilios a lo largo de los primeros siglos, culminando en el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, donde se estableció formalmente el canon de las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que las escrituras que forman estos cánones, hechos por personas, no supervisados por profetas, tienen un montón de autorías anónimas y falsificaciones. Como he dicho, en el Antiguo Testamento, 27 autorías anónimas. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelios son anónimos. Hebreos, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. En el Nuevo Testamento lo que hay también es bastantes falsificaciones. Es decir, los historiadores lo que han visto es que, perdón, los eruditos de la crítica bíblica textual, lo que han visto es que muchos de los textos no son del autor que dicen ser, porque hay otros textos que sí lo son y
el estilo y el vocabulario no cuadra para nada, ¿vale? Y esencialmente el consenso, casi consenso de los historiadores es que los siguientes libros son falsificaciones en el Nuevo Testamento, es decir, están atribuidos a personas que no son sus autores. Efesios, Colosenses, el segundo de Tesalonicenses, el primero de Timoteo, el segundo de Timoteo, Tito, el segundo de Pedro, lo cual es muy interesante porque Pablo no es testigo ocular de Jesús, pero es que de las epístolas que se atribuyen a Pablo la mitad ni siquiera lo son, ¿vale? Luego, ninguno de los profetas que aparecen en la Biblia cerró el ciclo de revelación, diciendo. Bueno, este es, ¿no?, el argumento que presenta Karami, tal como lo había dicho en la introducción. Karami está diciendo, ¿no?, de que Pablo no es el autor literalmente de ninguna de sus cartas. Literalmente también dijo que Pablo no es un testigo ocular, ¿no? Entonces, este es uno de los argumentos que ellos utilizan, ¿no? Que con el propósito de traer confusión y con el propósito de poder establecer un fundamento en el cual sus creencias islámicas puedan funcionar de alguna manera. Porque, claro, evidentemente está, más adelante lo veremos. Pablo, Pablo es el hombre que Dios decidió usar para aclarar, traer más claridad, para traer más profundidad en cuanto a los fundamentos teológicos que nosotros creemos. Y por lo tanto, la manera en la que el Corán pueda tener funcionalidad, es decir, se pueda recibir como verdad, es que tú tienes que destruir literalmente todo el Nuevo Testamento y tienes que literalmente destruir todo el Antiguo Testamento, y es lo que constantemente viven haciendo los musulmanes. Pero bueno, no es el caso el día de hoy. El punto es que quería que escucharan, para que vieran que esto es uno de los argumentos que los musulmanes presentan y dicen a la hora de debatir en contra de nuestra fe cristiana, ¿no? Recuerden que el Islam, los musulmanes, no tienen un serio dilema, y el dilema es que ellos, en su libro, el libro del Corán, ¿vale?, Mohammed no pudo negar el hecho de que la Biblia es palabra de Dios, el Evangelio y el Antiguo Testamento es palabra de Dios. No lo podía hacer porque era, literalmente iba a ser rechazado, no iban a prestarle atención, no iban a escucharlo, no iban a recibirlo como un profeta. Pero el punto es que como el Evangelio, la Biblia, contradice y literalmente condena al infierno a Mohammed, pues no le quedó otra decir a él que la Biblia ha sido tergiversada, que la Biblia que tenemos no es la Biblia verdadera y que los evangelios que tenemos no son los evangelios verdaderos. Y el punto va por allí, ¿no? Entonces, para que los musulmanes puedan sostener sus mentiras, tienen que destruir toda nuestra fe. O sea, tienen que contradecir su propio libro también, inventándose todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ver a otro apologista musulmán. Ahora vamos a ir al Reino Unido, ¿vale? Y vamos a escuchar a este señor, ¿vale?, que también presenta este mismo argumento para debatir en contra de nuestra fe cristiana. Perdona, quiero comentar que está en inglés, pero está traducido el video. Te invito a que lo leas. La traducción es bastante fiel, se puede entender perfectamente, y así te invito a que lo leas para que puedas entender los argumentos que él dice, aunque yo también los voy luego a comentar. Of God. I've debated him twice. He said, without the epistles of Paul, that is Christianity. Now he's going to oneness. Let me tell you. You see, your New Testament has 26 books. From the book of Romans. 26. Look, Continue. I said your book, the New Testament has 27 books. Prove me wrong now. 26. I said 27. You just said 26. I said That's what I 27. I said 20. Look, I've got okay, man, 27 books. From the book of Romans to the book of Philemon, book of Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, and we give a book of Hebrew to Paul, 14 books. And when you have a crucifixion, that Jesus is the Savior, it's Paul. You take Paul's epistle from the Bible, you're finished. No Christianity. Let's go what Paul said. That's what I said. That's why this book here is telling you Paul is the founder of Christianity. You see, when you ask Christians, how do you attain salvation? It's very important. Everything about salvation. You want to know when you die, where you're going to go. They will go to Paul in the book of Romans, chapter number 10, verse number 9. If you confess with your mouth that Jesus is the Lord and believe in your heart that God is raising from the dead, you'll be saved. Who is that? Paul said that. Not Jesus. Without the epistle of Paul, there's no Christianity. You read the Bible. Paul says in the 1 Corinthians, chapter number 15,
verse number 14. Let me finish one. 1 Corinthians chapter 15, verse number 14. If Christ hasn't risen, if Christ hasn't risen, your preaching is in vain and your faith is in vain. Who said that, Paul? That is why we say you're following Paul, not Jesus. Paul for us says in 1 Corinthians, again, chapter number 17, no, chapter number 15, verse number 17, that if Christ hasn't risen, your faith is futile and you are still in your sins and you believe in it. So without the epistles of Paul, there is no Christianity. You read the Bible again. It is Paul who says in Galatians, it's Paul who says in Galatians chapter number 2, yeah, time. I want you to prove to me without Paul. I said without, you said without the epistles of Paul, you have Christianity. I said no. Prove to me. You are going. Bueno, como vieron, ¿no? Rápidamente les resumo, si no pudieron leer el video, rápidamente se los resumo. Este señor musulmán lo que está diciendo es que literalmente sin Pablo no tenemos las doctrinas del Evangelio, sin Pablo no tenemos las doctrinas cristianas tal cual como nosotros las profesamos. Es decir, él estuvo diciendo algunos versículos, citando algunos versículos bíblicos para probar que solamente Pablo fue el que trajo estos versículos o estas doctrinas de nuestra fe. Como por ejemplo, él estuvo mencionando y diciendo que fue Pablo el que inventó la crucifixión y citó un versículo en la Biblia de una de las cartas de Pablo, en donde habla de la crucifixión. Luego habla de que Pablo también fue el que inventó la resurrección y luego habla de que también Pablo fue el que inventó la confesión de fe que tiene que hacer una persona para poder recibir la salvación, tal como lo dice en Romanos 19. Y luego pues volvió a citar un tema de la resurrección. Entonces el punto que él quiere plantear aquí es que, mira, estos son los puntos cardinales del cristianismo y todos los ha dicho Pablo, ¿vale? Entonces, pruébame ahora que sin Pablo no tienes cristianismo, ¿vale? Y eso es una de las cosas que pretendo hacer en este video. Bueno, y ahora voy a presentar los contraargumentos. Voy a presentar argumentos para debatir o para de alguna manera mostrar el error de interpretación que estas personas están realizando a la hora de predicar sus herejías. Y lo primero que quiero decir, amados hermanos, es que una de las cosas por las cuales nosotros podemos tener plena confianza en la Escritura es que la Escritura es suficiente y la Escritura misma se cuida a sí misma. La misma Escritura tiene, Dios la inspiró y Dios la desarrolló de una manera tal de que ella misma se protege, ella misma se guarda de malas interpretaciones, ella misma se interpreta y por lo tanto nosotros acudiendo a ella podemos desvelar los errores y las mentiras que estas personas enseñan y profesan cuando dicen este tipo de barbaridades. Entonces, el primer argumento que yo quiero dar es el siguiente, amados hermanos, y esto debemos tenerlo bien claro. El primero es, ¿quiénes son los musulmanes para venir ellos a decirnos que son el árbitro, para decirnos que el libro de la Biblia es inspirado y que el libro no? ¿Qué autor de la Biblia debemos prestar atención y qué autor no? O sea, esta es una de las arrogancias de los musulmanes, ¿me entiendes? Es a la iglesia de Cristo Jesús quien Dios le dio la capacidad para reconocer los libros. Es la iglesia de Cristo Jesús la que reconoce a los autores y es la iglesia desde su fundamento la que ha venido reconociendo a quienes son verdaderamente hombres que hablan de parte de nuestro Señor Jesucristo y a través de Cristo Jesús y los que no. Y la iglesia se ha cuidado de eso y la historia nos da a nosotros evidencia de eso. Por ejemplo, nosotros tenemos históricamente evidencias de que, por ejemplo, Clemente de Roma, un hombre que fue uno de los discípulos de los apóstoles, afirma que el apóstol Pablo es un hombre inspirado y a quien debemos nosotros prestar atención y prestar oído. Es una persona que verdaderamente está de parte de Cristo Jesús como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y
incluso esta persona, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, antes de que acabe el siglo II, principios del siglo I, ya Clemente nos había dado estas gloriosas verdades extra bíblicas en donde nosotros podemos ver que la iglesia ya reconocía a Pablo como apóstol, como una autoridad establecida por Jesucristo de Nazaret, que podía dictaminar doctrina y que podía dictaminar lo que era correcto y lo que era incorrecto. Entonces los musulmanes, en primer lugar, no son quien para venirnos a decir a nosotros, este es el autor que tú debes escuchar y este no. O sea, no son ellos el árbitro que viene a decirnos a nosotros lo que creer. Es como, por ejemplo, yo no me atrevería tampoco a decirle a ellos que Hadith y que Sunna tienen que aceptar y que no. O sea, mi deber es agarrar lo que ellos creen y a la luz de lo que ellos creen, pues presentar la defensa de lo que enseña mi fe, de lo que enseña la fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Entonces, lo primero, hermanos, nosotros no podemos caer en este argumento y en esta falacia en la cual ellos pretendan decirnos a nosotros quién es realmente el autor a quien debemos escuchar. ¿De acuerdo? Ahora, una vez dicho esto, vamos a ir, ¿vale? Poco a poco desmantelando las afirmaciones que estas personas han hecho. Y la primera fue la que hizo Karami, ¿no? Karami, que es el musulmán de aquí de España, el apologista musulmán de aquí de España, y él dijo dos afirmaciones en cuanto al argumento que él presentó. Y la primera era que Pablo no es testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a comprobar de que esto es falso, lo que él está diciendo. E incluso la misma escritura nos da a nosotros evidencia de que Pablo sí es testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, para ser apóstol se tenía que cumplir dos requisitos al menos, ¿vale? El primero era que tú tenías que haber visto físicamente, personalmente, a nuestro Señor Jesucristo. Tú tenías que haber tenido un encuentro con Jesucristo de Nazaret. Y lo fundamental era de que se viese al Cristo resucitado. Y lo segundo, que requisito que se tendría que escuchar o se tendría que considerar para ser apóstol o para que la escritura que tú vendrías a traer a la iglesia, al pueblo de Dios, de parte de Dios, se fuese aceptado, tendrías que tú ser una persona discípulo directo de los apóstoles. Discípulo directo de los apóstoles. Esto era uno de los requisitos o los dos requisitos fundamentales para que tú pudieras ser una autoridad apostólica. Y cuando hablamos de una autoridad apostólica, nos estamos diciendo de establecer doctrina, de decir lo que debe creer y lo que no debe de creer la Escritura. En Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesucristo da la gran comisión, el Señor Jesucristo le da la autoridad a los apóstoles de enseñar y de enseñar a las personas a guardar todo lo que Él les ha enseñado a ellos. Y eso fue lo que los apóstoles hicieron. Y la iglesia se fundamenta en la doctrina apostólica, en esa doctrina apostólica que hemos recibido por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Karami dice que Pablo no era un testigo ocular? ¿O porque esto es importante? Porque si Pablo no era un testigo ocular, entonces no debíamos prestar oído a Pablo, ¿de acuerdo? Ese es uno de los fundamentos. Entonces, pero como dije, la misma escritura se cuida de ello y lo vemos en el libro de Hechos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, nosotros tenemos allí el relato no de Pablo, sino de Lucas, ¿de acuerdo? No de Pablo, sino de Lucas, quien recopiló e indagó y fue minucioso en poder ordenar todo lo que había ocurrido acerca en la vida de los apóstoles, los principios de la iglesia. Lucas nos narra la conversión de Pablo y en ello podemos nosotros ver de que Pablo sí fue testigo ocular del Cristo resucitado. En Hechos capítulo 9 nosotros leemos lo siguiente: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres,
los pudiera llevar atados a Jerusalén. Aquí vemos al viejo Saulo, Vemos a lo que era Pablo antes de su conversión. Un hombre que aborrecía la iglesia, un hombre que perseguía al cuerpo de Cristo, un hombre que respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Este era Saulo, fariseo de fariseos, judío de judíos, de la tribu de Benjamín, un celoso hombre de las tradiciones judías, un celoso hombre de guardar la ley según lo enseñaban los fariseos. Este era él. Versículo 3. Ahora vamos a ver la conversión de Pablo. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, vamos a algo muy importante. Mira, se le aparece un resplandor alrededor, ¿de acuerdo? Y Saulo inmediatamente ve que es una persona, ve silueta de persona. Y por eso, al escuchar la voz, Saulo también dice: ¿Quién eres, Señor? Y le respondió, ¿vale? Le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, en la revelación, en la inspiración divina de la palabra de Dios, se nos narra la conversión de Pablo, y Lucas afirma de que fue el Señor Jesucristo. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, afirma de que a Pablo se le apareció nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos una evidencia interna de que Pablo fue testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este punto es importante porque fue Lucas quien estableció esta verdad, quien decidió plasmar esta verdad para que nos quede a nosotros la iglesia, una verdad inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, este es uno de estas evidencias internas que tenemos de que Pablo sí fue testigo ocular. Luego tenemos otra evidencia en el mismo capítulo. Se nos narra también lo siguiente: cuando Saulo se dirige a Jerusalén, y miren lo que dice el mismo capítulo 9, versículos más abajo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Aquí está hablando de Pablo. Y todos le temían, no creyendo que era discípulo, ¿vale? Pablo recién había sido convertido y le tenían temor los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo era conocido por perseguir, por matar y por meter preso a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Bien hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Wow, gloria al Señor por el poder del Evangelio y por la obra de su Santo Espíritu en nosotros, que le aborrecíamos y luego nos transformó y ahora le amamos. Pero este es importante, este hecho narrado aquí. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, registra en el mismo capítulo 9 que Bernabé, otro discípulo, un hombre prominente, un hombre reconocido por Pedro, por Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, un hombre reconocido por los demás apóstoles, Bernabé tomó a Pablo, y miren lo que dice el texto en el versículo 27, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Ya Pablo ahora, por Bernabé, se nos testifica de que él vio y tuvo una visión, pudo ver,
se le apareció nuestro Señor Jesucristo y fue un acontecimiento físico. Pablo vio físicamente a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y Saúl y Bernabé afirma esto, y ya tenemos el testimonio de Lucas y tenemos el testimonio de Bernabé ahora afirmando con los demás apóstoles los demás discípulos de que Saulo sí había visto al Señor Jesús cuando venía camino a Damasco. Entonces, la misma escritura nos da a nosotros evidencias de que Pablo evidentemente siguió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema de los musulmanes para dejar este primer argumento? El problema de ellos es que ellos pretenden presentar unas enseñanzas haciendo lo que comúnmente hacen los herejes: citar versículos sueltos y traer conclusiones teológicas simplemente viendo y analizando pasajes que les convienen, viendo o analizando o interpretando personas que les convienen, y no analizan el mismo texto. Entonces, es por eso que estas personas siempre pretenden o dan estos mensajes llenos de mentira y de falsedad. Lo que hacen es citar ideas y versículos sueltos sin su contexto, sin el contexto de toda la escritura. Nosotros, a la hora de presentar un argumento teológico, nosotros no consideramos una carta, 2 cartas, 3 cartas y la demás no. Nosotros debemos de considerar todo el cuerpo de la Biblia como el contexto más amplio en el cual debemos nosotros presentar un argumento teológico. Es decir, lo que dice la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis debemos considerarlo para decir algo sobre un tema o sobre una doctrina que la misma palabra dice. Los herejes, los hombres que traen falsas enseñanzas, los instrumentos de Satanás no hacen eso. Lo que hacen es simplemente citar versículos sueltos, lanzar ideas sueltas, hablar de personas que dicen una cosa y otro dice otra cosa y otro dice otra cosa, para simplemente así pues argumentar sus ideas. Pero entonces la misma escritura nos afirma de que Pablo vio físicamente a Cristo resucitado. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver otro de los argumentos que estos hombres habían presentado. Y ahora me voy a ir al argumento de el musulmán que estaba predicando en Speaking Corner, ¿vale? Que él estaba diciendo que literalmente todas las doctrinas que nosotros abrazamos, todas las doctrinas fundamentales del evangelio y de la fe cristiana, fue Pablo el que las trajo y las inventó. Es algo que él trajo nuevo. Nadie más lo había dicho, nadie más lo enseñó. Incluso en el video él afirma eso, que ni Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los otros autores del Nuevo Testamento afirman las verdades teológicas que Pablo enseña. Y lo que vamos a ver ahora es que se equivoca completamente. Y la misma escritura nos prestará evidencias de este error. Va a exponer su error. Y lo primero que quiero hacer es que vamos a ir a Hechos nuevamente en el capítulo número 2 de Hechos, y vamos a estar viendo cuando Pedro estuvo predicando o dio su primer sermón en el aposento alto. Pedro comenzó a predicar por primera vez después de que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver es aquí parte de la predicación de Pedro. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 22 dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Vale. Entonces me quiero detener aquí porque el apologista musulmán en Speaker Corner en Inglaterra estaba diciendo de que Pablo fue el que inventó la crucifixión, de que fue él el que trajo esta idea de que Cristo fue crucificado. Y aquí este texto de cajón ya nos muestra de que este hombre se equivoca. Pedro
Pedro en Hechos, cuando Pablo todavía ni siquiera estaba dentro de la historia de la iglesia, cuando Pablo ni siquiera aún era parte de los apóstoles, cuando Pablo todavía perseguía a la iglesia, Pedro ya en su primer sermón lo que dice es que Jesucristo es varón confirmado por Dios a través de todos los prodigios, señales y milagros. Jesucristo manifestó y testificó de que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, ¿vale? Y Pedro dice, a quien vosotros crucificasteis y clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Entonces, no fue Pablo el que inventó la crucifixión. Es un hecho histórico, es un hecho real. Es lo que afirma todo el cuerpo de la Escritura. Todo lo que enseña la palabra de Dios es que Jesucristo murió crucificado en un madero. Y no fue algo que Pablo inventó. Ya Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, predicó este sermón, y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe este sermón, y así nos hace saber de que ya desde el comienzo de la iglesia, desde el primer día en que se fundamenta la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia neotestamentaria, lo primero que ya se comienza a predicar es la cruz, el mensaje de la cruz, un mensaje cristocéntrico y un mensaje centrado en el Cristo crucificado. Porque sin cruz y sin la muerte expiatoria de Cristo no hay justificación, no hay salvación y redención, porque de lo contrario, todos nosotros aún estaríamos bajo condenación y bajo la deuda del pecado delante de Dios. Por eso Satanás usa herejías como el Islam para contraargumentar o para destruir de alguna manera, si pudieran, la centralidad del Evangelio, que es que Cristo se sacrificó a sí mismo, se entregó voluntariamente, el Padre lo dio a Él también como una ofrenda por nuestros pecados. Y es por eso que a Satanás le encanta usar a estos instrumentos, porque sin crucifixión los hombres no van a encontrar al Cristo que necesitan, al Cristo que redime y al Cristo que salva. Entonces, no fue Pablo el que inventó la crucifixión. Y miren lo que dice gloriosamente Pedro. Pedro dice de que así Dios lo había predestinado, su previo conocimiento, había establecido de que antes de la fundación del mundo, antes de que viniera cualquier cosa a existencia, ya se había establecido de que la cruz tenía que ocurrir, de que la crucifixión tenía que ocurrir. Y entonces aquí vemos que no es un invento teológico de Pablo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que los discípulos del Señor, los apóstoles, proclamaron, predicaron y anunciaron contundentemente. Ahora, vamos a ver Juan, capítulo 3, otro apóstol, otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo que le vio físicamente, que le palpó, que le tocó, que le conoció, para que también la misma Escritura nos muestre de que no es Pablo el que inventa las doctrinas que ahora nosotros abrazamos, de que no fue Pablo el inventor, el que trajo como una nueva forma de vida o de creencia al cristianismo. El mismo Señor Jesucristo establece las doctrinas fundamentales para que un hombre sea salvado, redimido, y para que sea considerado parte del pueblo de Dios y para que ande y camine en el pueblo de Dios. Y aquí lo vamos a ver en Juan capítulo 3, y a pesar de que va a ser una lectura larga, me gustaría hacerla porque es importante. Juan 3 tenemos, como sabéis, la narración de nuestro Señor Jesucristo conversando con Nicodemo. Y es el texto por excelencia para hablar del nuevo nacimiento. Y quiero leerlo porque en este pasaje nosotros tenemos completamente todas las doctrinas en donde se fundamenta prácticamente nuestra fe. Por ejemplo, dice Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo,
en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Literalmente todo este pasaje que acabamos de leer tiene todo el fundamento de nuestra fe y todo lo que Pablo enseñaba. En primer lugar, vamos a decir varias cosas de este pasaje. Primero, vemos a la Trinidad operando en este pasaje. Vemos que el Padre envía al Hijo y vemos que el Hijo se entrega voluntariamente como ofrenda y como sacrificio. Luego vemos el obrar del Espíritu Santo de Dios haciendo que las personas nazcan de nuevo, aplicando esa regeneración en nuestro corazón. Y aquí vemos la Trinidad operando en la soteriología, es decir, en la salvación de los hombres. La Trinidad, cada uno, Dios, cada uno operando según las funciones que cada uno de las personas de la Trinidad realiza en sus funciones en la salvación de los pecadores. Entonces, tenemos allí a la Trinidad. Luego, aquí también es importante mencionar lo siguiente. Vemos que el Señor Jesucristo afirma que Él descendió del cielo, que Él es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y miren, esto es muy importante. Jesucristo dice que descendió del cielo, ¿de acuerdo? Es decir, Jesucristo está hablando de su preexistencia, de que Él no comenzó a existir cuando se encarnó en la Virgen María. Jesús ya preexistía y por eso Él dice que Él descendió del cielo. Pero en el presente, cuando Cristo está hablando con Nicodemo, Jesús dice que el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús afirma que estando ya en la tierra, hablando con Nicodemo, Él también en ese momento está ya en el cielo. Y esto nos afirma y nos apunta de su existencia eterna y nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no comenzó a existir cuando María concibió por el Espíritu Santo y Jesús estaba en la tierra y a la vez estaba en el cielo. Ningún ser humano puede estar en dos partes a la vez. Ningún ser humano tiene la capacidad de ser omnipresente. Solo Jesucristo es omnipresente. Y solo Jesucristo es omnipresente porque Él es Dios. Pero ahora, aparte de las gloriosas verdades que podemos ver en el texto del nuevo nacimiento, vemos el énfasis de Jesús diciendo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos.
Y el Señor lo repite más de 3 veces, si mal no recuerdo. Te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no entras. Esto es fundamental. Sin el nuevo nacimiento no entramos. Y ahí está la importancia de que alguien experimente esto. Y Jesucristo afirma de que el nuevo nacimiento ocurre por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Es decir, lo ejecuta el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Del Espíritu. Es nacido del Espíritu. Esta es una obra que el Espíritu Santo de Dios hace. Esto es doctrina que Pablo enseña. Pero esto es Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quien nos dejó plasmado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo estableciendo ya aquí las verdades doctrinales sobre las cuales nosotros nos fundamentamos. Pero ahora, es necesario nacer de nuevo. Vimos que es la Trinidad operando en la salvación, el Padre enviando al Hijo, el Espíritu Santo aplicando la salvación y el Hijo llevando a cabo el acto redentivo. Pero ahora el Señor Jesucristo nos está hablando en el contexto de el nuevo nacimiento. Que sin nacer de nuevo, si no se nace de nuevo, si no ocurre una obra de regeneración en nosotros por el Espíritu, no entramos al reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿cómo ocurre ese nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo yo recibir el nuevo nacimiento? Y el Señor Jesucristo lo explica a partir del versículo 14 y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Es decir, Jesús comienza a predicar el Evangelio y nada más y nada menos que lo hace interpretándonos lo que estaba enseñando, un acontecimiento que estaba en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando Moisés levantó la serpiente de oro en el desierto, para que todo el que mirara la serpiente con ojos de fe, creyendo de que mirando a la serpiente iban a ser perdonados, entonces todos aquellos que habían sido mordidos por las serpientes abrasadoras que Dios había enviado como castigo por el pecado de Israel y su desobediencia, iban a ser redimidos, perdonados y salvados del veneno de esa serpiente y no iban a morir. Jesús dice, ese acontecimiento hablaba de mí. Y así como Moisés levantó esa serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ya aquí nos está apuntando algo el Señor Jesucristo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando habla Jesús de levantado, apunta a su crucifixión, a ser colgado en un madero. En el contexto se entendía claramente, porque ya el pueblo de Israel tenía más de 200 años bajo el dominio del Imperio Romano. Y la crucifixión era algo que formaba parte del día a día, de las formas en las que los romanos aplicaban estos horrendos castigos a las personas. Y ser levantado, tal como se levantó la serpiente en un madero colgado, ya esto era algo que el Señor Jesucristo nos estaba anunciando en el Evangelio de Juan. Entonces, era necesario. Sin cruz no hay salvación. Es necesario, dice. Esa palabra es fundamental, amados hermanos. Era necesario. Es decir, esto ya no responde que había otra manera de salvar a los pecadores. No. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Tenga en él vida eterna. Todo el que cree en Cristo Jesús, en él, en Jesucristo de Nazaret, tiene vida eterna. Y aquí viene el Evangelio, desde el versículo 14. Es decir, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? ¿Cómo yo nazco de nuevo por la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo ocurre eso en mí? Jesucristo predica el Evangelio. El Evangelio predicado es el mensaje que Dios usa por su Espíritu para impartir la regeneración del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y así comienza el Señor Jesucristo diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la justificación por la fe, doctrina que Pablo enseñaba, pero no es una doctrina que Pablo se inventó. Es una doctrina que Jesucristo mismo reveló y nos enseñó como una revelación plena que estaba escondida en el Antiguo Testamento. Él citó el acontecimiento de las serpientes abrasadoras cuando Moisés levantó la serpiente de oro. Y ahora Jesucristo está aplicando esa interpretación al acto redentor que Él viene a hacer. Y así como los hombres que miraron y creyeron que viendo a esa serpiente iban a ser redimidos, Jesucristo nos dice que así también todos los que miremos al Cristo crucificado con ojos de fe, creamos en Él, creamos que Él es el Hijo del hombre, creamos que Él es el Hijo unigénito de Dios, recibiremos en Él vida eterna, no nos perderemos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús está dándonos aquí las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Él es el mediador, Él es el Salvador, Él se dio, se entregó como un sacrificio. Dios, el Padre, lo dio. Él es el Hijo unigénito, Hijo de Dios. Jesucristo, la salvación y la justificación por la fe sola. Todo el que cree en Él no se perderá, tendrá vida eterna. No dice todo el que cree y el que hace buenas obras. Todo el que cree no será condenado. Todo el que cree recibirá vida eterna. Todo el que cree tendrá el perdón de sus pecados. Ahora, ¿qué pasa con los que no creen? El mismo Señor Jesucristo lo dice. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál era la doctrina que Pablo enseñaba? Esto. Eres redimido, eres perdonado si aceptas a Cristo Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador. Si crees que Dios lo envió como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Si por la fe miras y crees en el Cristo resucitado, tendrás vida eterna y redención. Ese es el Evangelio que Pablo proclamó, que Pablo predicó, que Pablo anunció en 2 Corintios capítulo 5. Pablo anunció que ese es el Evangelio, de que Cristo fue entregado por nuestros pecados, de que Cristo se entregó en la cruz por nuestras transgresiones y de que todo el que crea en Él tiene vida eterna y salvación. Ahora, yo continúo para que veamos que no es Pablo el inventor, sino que el mismo Señor Jesucristo estableció las doctrinas fundamentales de nuestra fe y todas las doctrinas en las que nosotros creemos que nos identifican como sus seguidores. Si este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas y han sido hechas en Dios. Es decir, ¿por qué los hombres rechazan la luz? ¿Y quién es la luz? Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué los hombres rechazan a Cristo? Porque aman más las tinieblas antes que la luz. Esta es la doctrina que Pablo enseña sobre la esclavitud del pecado, sobre la depravación de los hombres, sobre la caída y la corrupción que nosotros heredamos producto de la desobediencia de Adán y de Eva. No es un invento de Pablo, es doctrina que el Señor Jesucristo mismo desveló y anunció. Es decir, en Juan 3, del versículo 1 al versículo 21, nosotros tenemos la doctrina fundamental en la que se basa nuestras creencias. La Trinidad, la salvación solo por gracia, por la fe. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Jesucristo se entregó como sacrificio por nuestros pecados. Era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Nos anuncia ya esto. Entonces, aquí nada más vemos que es una mentira y una falsedad, un instrumento de Satanás este hombre anunciando que Cristo, que Pablo es el inventor de nuestras enseñanzas, que Pablo es el inventor de las doctrinas que nosotros hemos abrazado. Esto es completamente ridículo, absurdo y no tiene ningún fundamento en absoluto. Pero aún más. Miren Pedro, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 15 al 17 nos dice lo siguiente: y considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo,
en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Aleluya, gloria al Señor. El mismo apóstol Pedro confirma que los escritos de Pablo son palabra de Dios y los compara con los demás escritos, con el resto de las escrituras. Es decir, Pedro equipara a los escritos de Pablo con los escritos de los profetas Isaías, Jeremías, el Antiguo Testamento, y con los escritos de él mismo y de los demás discípulos que ya habían redactado las cartas y las enseñanzas que nosotros tenemos ahora, en las cuales fundamentamos nuestras fe, nuestras creencias. Y es por eso que otro argumento más que nos da la Escritura para desvelar las mentiras que estos hombres hacen. Y vamos a leerlo nuevamente con cuidado, pues con este versículo, con este pasaje, vamos a concluir el video de hoy. Y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. Miren esto, Pedro está hablando aquí de la salvación. Está hablando del acto de redimir a las personas, el acto en el cual Dios perdona, redime y salva a los pecadores. Y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. Y miren lo que hace. Cuando habla de salvación, dice, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo. Es decir, Pedro concuerda en que lo que Pablo enseña y Pablo ya había escrito, Pedro concuerda de que es la misma salvación, el mismo mensaje, el mismo evangelio que Pablo predicaba. Pedro dice que debemos prestar atención a ese mensaje, que es un mensaje verdadero, que es un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. ¿Y de qué está hablando? De la salvación. ¿Y de qué habló Pablo? Crucifixión, resurrección, solo por fe, solo por gracia, solo por Jesucristo. ¿De qué habló Pablo? De que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿De qué habló Pablo? De que si confiesas a Jesús con tus labios, si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, serás salvo. Pedro está diciendo de que esa fue una sabiduría que Dios le dio y que en todas sus cartas Pablo habla de esta salvación, Y ahora miren lo que Pedro dice, gloria a Dios, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Tremendo. El mismo Pedro reconoce de que Pablo escribe algo tan profundo, algunas cosas tan fuertes, de que son algunas veces difíciles de entender. Pero mire lo que ocurre. Pedro no las está criticando. Pedro no está diciendo que no son palabras de Dios. Pedro lo único que está diciendo es que son profundas, difíciles de entender. No son imposibles de entender. Tampoco dice que son erradas. Tampoco dice que es mentira. Dice que son difíciles de entender. Y mire lo que hacen personas ignorantes, personas que no tienen el Espíritu, personas que no son de parte de Dios. Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Miren lo que hacen. Tuercen el mensaje del apóstol Pablo para su propia perdición, así como tuercen el resto de las Escrituras. Y eso es lo que hacen los musulmanes hoy en día. Es decir, estos argumentos no son nuevos. El mismo Pedro nos confirma desde el inicio de la iglesia, ya habían hombres que se estaban levantando y hablando en contra del ministerio del apóstol Pablo, y el mismo Pedro defiende el ministerio del apóstol Pablo y los escritos que Pablo ha dejado a la iglesia como inspirados por Dios y a los cuales la iglesia debe de prestar atención, pues tal como él enseñó la salvación de nuestro Señor Jesucristo, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto. Pablo, asimismo, esto es un término comparativo, de la misma manera
que yo enseño, de la misma manera que yo os he escrito estas cosas, Pablo también habla de estas mismas cosas en sus cartas que son difíciles de entender algunas de ellas, y que estas personas ignorantes e inestables, y aquí se refiere a personas no creyentes, personas que no han nacido de nuevo, personas que no pertenecen a Dios, tuercen también como tuercen el resto de las escrituras. Y esta es la labor y el trabajo que hacen los musulmanes. Solamente les toca torcer las escrituras, y lo hacen tristemente para su propia perdición. Y quiero cerrar, hermanos, este video. Sé que ha sido 1 hora de video, pero cuando son temas de asuntos teológicos, nosotros debemos ir con cuidado, con precaución, y debemos ser minuciosos en las cosas de la palabra del Señor. Y quiero terminar con el versículo 17, cuando dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Esta exhortación, hermanos, es para nosotros. Debemos estar en guardia. Debemos de antemano, ya hemos sido advertidos de que hombres iban a venir a torcer los escritos del apóstol Pablo y a torcer la palabra de Dios. Hombres ignorantes, hombres libertinos, hombres guiados por sus propias pasiones, tal como lo hacen los musulmanes, iban a venir a torcer la escritura. ¿Para qué? Para arrastrar, si es posible, en el error a los que son inestables, y así hacer que caigan de la firmeza que tenemos en Cristo. Esta es una advertencia para nosotros. Y mi deseo y mi anhelo con cada video que voy a realizar en la serie de Defendiendo Nuestra Fe es que estos argumentos, estos versículos, ya tú los tengas en tu corazón, profundizados en tu corazón, para que cuando tengas la oportunidad, por la providencia de Dios, de debatir con un musulmán o de predicar el evangelio musulmán, ya tengas estas herramientas en tus manos, estos versículos en tus manos, para proclamar las buenas noticias del mensaje del evangelio que hemos recibido. Mi anhelo y mi deseo es que la iglesia de Dios sea edificada, seamos fortalecidos, seamos edificados, y también mi anhelo y mi deseo es que tú lo seas, amado hermano. Que el Señor nos siga capacitando, preparando para presentar defensa con mansedumbre y templanza de la fe que hemos recibido. Si el video ha sido edificante, te invito a que le des like, te suscribas en el canal, comentes en el video y lo compartas con aquellos que tú consideres sea necesario. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo, amado hermano y amigo.